Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 29 de abril del 2019, calendario económico. Iniciamos con declaraciones del director del Banco de Inglaterra. También tuvimos cifras de confianza económica en la zona euro, la cual pues para el mes de abril estuvo por debajo de lo esperado, tanto en el indicador de clima de negocios como también lo fue en el tema de confianza consumidor. En Estados Unidos se van a conocer hace algunos momentos las cifras de ingreso y gasto de los hogares correspondientes al mes de marzo y febrero. Con respecto a estos indicadores hay pues poco impacto teniendo en cuenta que el viernes pasado conocimos las cifras de crecimiento económico para todo primer trimestre, pero de todas maneras en cierta medida se confirma que hay debilidad en la parte del consumo de los hogares en el mes de marzo y de esta manera se entiende por qué los tesoros no reaccionaron al alza el día viernes con ese tan buen dato de crecimiento económico. Esto lo tocaremos en más detalle en la sección de renta fija. Con respecto a indicadores para el día de hoy, tenemos en China hacia las 8 de la noche las cifras del PMI manufacturero, no manufacturero y PMI del sector servicios, los cuales ya en sus mediciones preliminares mostraron algo de reacción para el mes de abril. Esperamos confirmación de estos indicadores. Los mercados accionarios el día de hoy están relativamente tranquilos en términos generales, no tanto en la parte de España por unos resultados electorales que en cierta medida comprobó lo que ya se mencionaba la semana pasada, de que el Partido Socialista no iba a tener la mayoría suficiente y que iba a necesitar de una coalición de gobierno, coalición que es difícil de validar entre los mercados o por lo menos de defender entre los mercados, pues tendrían que ser con independentistas catalanes o nacionalistas vascos, lo cual pues hace que las reformas necesarias en España aquí en adelante pues sean de difícil logro. Y el otro partido que le gustaría al mercado, que es el Partido Ciudadanos, ya descartó cualquier tipo de alianza y dijo que iban a ser los líderes de la oposición en España. Con respecto a China, unos buenos datos de ganancias industriales, luego de 4 meses de contracción se valorizaron o más bien aumentaron durante el mes de marzo de casi un 14%. Y en Europa, pues como mencionamos, este tema de elecciones deja algo de dudas. Como ustedes pueden ver, hoy los indicadores están relativamente tranquilos, leves variaciones. Con respecto a Estados Unidos, un funcionario cercano a las negociaciones comerciales con China insistió en que todavía hay temas pendientes por negociar y que el presidente Trump podría retirarse en cualquier momento. Mientras tanto, esta semana, más precisamente hoy, se está dirigiendo el equipo negociador de Estados Unidos a Beijing y la próxima semana será entonces el equipo chino el que irá hacia Washington. Con respecto entonces a los mercados accionarios, la semana pasada el Standard Poor's otra vez cerró en un máximo histórico, a pesar de la caída del 1.2% del sector petrolero por los descensos del precio del petróleo, el Standard Poor's se valorizó casi 0.5%. De todas maneras, el cierre del día viernes no es el máximo histórico, pero está cerca a este. En el Nasdaq sí tenemos una visión más cercana a los máximos y sobre todo en una semana que tendremos publicaciones muy importantes del sector tecnológico. Casi la mitad de las compañías del Standard Poor's han venido publicando. Recuerden que mencionábamos, de acuerdo a Reuters, los analistas o el consenso de analistas esperaba una reducción de las utilidades del 2%, luego la semana pasada lo revisó a la baja, solo una contracción del 1%. La realidad es que con casi la mitad de las empresas, pues después de haber publicado sus resultados, lo que tenemos es que las utilidades han aumentado un poco más de un 2%. Con respecto al tema del día, tiene que ver con la reunión anual de accionistas de Boeing. Seguramente el presidente de la compañía estará bajo presión por lo ocurrido recientemente con el modelo 737 MAX. Y acá los pilotos ya dijeron que las soluciones propuestas por la compañía no son suficientes. Muy probablemente lo que se ha filtrado en prensa es que el regulador aeronáutico de los Estados Unidos dará vía libre para que se retomen los vuelos para finales de mayo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días, el S&P en la jornada del día viernes se valorizó fuertemente, principalmente teniendo en cuenta el dato del PIB de Estados Unidos, el cual fue superior a lo estimado
por el mercado y cerca del cierre se aproximó cerca de un nuevo máximo histórico. El día de hoy los futuros muestran un leve descanso como tal, se mantienen relativamente estables, aunque siguen ganando valor. Actualmente, en caso de que abra sobre los 2.942 puntos, sería un nuevo máximo histórico para el índice norteamericano. Destacar también que tenemos por el lado de temporada de resultados como Aeon, Chevron, American Airlines, Exxon, entre otros. Desde el punto de vista de noticias, Tesla logró un acuerdo con la SEC acerca de los problemas con sus tweets. Esto ha generado como tal mayor calma sobre la especie y avanza en el pre-market. Y finalmente, la junta directiva llegó a un acuerdo con Elon Musk para que esto revisara los tweets antes de publicarlos. Desde cuanto al comportamiento del dólar, el día de hoy el dólar se mantiene relativamente estable. En las últimas horas se mostrado un debilitamiento luego de darse a conocer el dato de ingresos y gastos de Estados Unidos. El euro gana valor luego de los resultados de las elecciones en España, donde el Partido Socialista PSOE ganó el mayor número de escaños, 123, aunque no logró la mayoría absoluta. Sin embargo, lo que principalmente se puede destacar es una fuerte derrota de la derecha. Puntualmente el partido PPP logró tan solo 66 escaños. Para lograr esta investidura, Pedro Sánchez, presidente del PSOE, tiene que lograr un acuerdo con los demás partidos de izquierda e independientes, o por otra parte se menciona la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido Ciudadanos. La libra esterlina gana valor en medio de declaraciones de Kearney y el yen japonés pierde valor por un mayor apetito de riesgo. Esto fue todo por el mercado de divisas. Los dejo con commodities con Daniel. Raúl, en petróleo la semana pasada registramos el día viernes un fuerte desplome del precio del WTI y del Brent, el principal de referencia. La prensa aseguró que era el descenso explicado por la solicitud, la demanda o la orden del presidente Trump a la OPEP para que incremente su producción y compense el faltante que pueda llegar a registrar el mercado por las sanciones a Irán. Sin embargo, como hemos mencionado nosotros de manera insistente, en nuestro concepto, el último incremento de precios de petróleo estaba fundamentado en temas de corto plazo y no temas estructurales, y por eso esta fuerte corrección en nuestro concepto no debería ser sorpresa. Obviamente no sabe en qué momento este mercado, que es tan volátil, va a hacer la corrección. Aparentemente fue el día viernes y no descartamos que pueda presentarse eventos adicionales a la baja sin necesidad de que la prensa manifieste que responde a las declaraciones o a la demanda del presidente Trump de incrementar la producción a la OPEP. Mientras tanto, en el otro frente tenemos al Fondo Monetario Internacional calculando cuál es el precio del petróleo que necesita Arabia Saudita para balancear sus finanzas públicas, y frente al mes de septiembre lo incrementó de 73 a 85 dólares el barril. Esto en cierta medida le muestra a uno cuál es el interés que tiene Arabia Saudita real frente a los precios del petróleo, y de alguna manera esto le ayuda en su lucha con Irán, pues en cierta medida, como he mencionado desde hace ya varios años, son dos vertientes diferentes dentro de la OPEP, son rivales como tal, y de alguna manera las sanciones de Estados Unidos le ayuda a Arabia Saudita en este manejo geopolítico. Por otro lado, el FMI también hizo los mismos cálculos para Irak y para Irán, y para Irak las cosas son más balanceadas, solo necesita 64 dólares, es decir, Irán está ya ahí con sus finanzas balanceadas, mientras que Irán necesita el doble, 126 dólares, y cuando produzca petróleo, como hemos visto, la afectación sería de casi 900.000 barriles, de acuerdo a Goldman Sachs, en estas nuevas sanciones o nueva ronda de sanciones de Estados Unidos. Por lo tanto, en cierta medida lo que nos está mostrando es que esta vaivenes del mercado petrolero obedecen más a temas de gestiones o de presiones geopolíticas y de intereses. La parte rusa, por ejemplo, estuvo declarando durante el fin de semana que esperaba que Irán pudiera seguir produciendo y exportando al mundo petróleo y que Arabia Saudita no asumiera el papel de Irán. Esto también enmarcado en la idea de que los rusos defienden que por el momento no se ha modificado el pacto de producción, aunque recuerden que hace ya más de un mes estábamos mencionando que ellos no tenían el interés de refrendar este pacto de recorte, teniendo en cuenta que para ellos no es satisfactorio que Estados Unidos los haya superado como primer productor mundial de petróleo.
Y finalmente en temas petroleros hay un movimiento muy importante desde hace 2 semanas. Chevron estuvo realizando negociaciones para adquirir a Anadarko. Anadarko tiene importantes intereses y producción en la parte de mayor auge en los Estados Unidos, que es el petróleo de esquisto, más que todo en la cuenca pérmica. Y acá lo que ocurrió durante la semana pasada fue que Occidental se interpuso, incrementó la oferta de Chevron de 33 a 38 billones y ya hoy dijo Anadarko que se va a sentar a negociar entonces con Occidental, obviamente reconociendo que va a tener que compensar a Chevron con cerca de $1 billón. Esto en cierta medida nos muestra hacia dónde está el mundo dirigiéndose. Ya estas importantes adquisiciones que se están hablando muestran que ese cambio tecnológico es de largo plazo y que las compañías están interesadas en adquirir ese conocimiento lo más rápido posible. Occidental, entonces, con la adquisición de Anadarko, duplicaría sus niveles de producción tanto en petróleo como gas, principalmente en esta parte del esquisto en los Estados Unidos, y esto es un tema estratégico de mediano y de largo plazo. Mientras tanto, en temas de petróleo, como hemos mencionado, insistimos en nuestra idea de un petróleo alrededor de los 60, hoy estamos por encima de eso, incluso hace algunas jornadas estábamos cerca de los 66, fuerte corrección del día viernes, que hoy se está relativamente empezando a compensar o recuperar. El rango de negociación es muy amplio para temas de petróleo, puede tener entonces en el techo cerca de los 65, pero podríamos estar viendo un objetivo hacia los 61,75 como siguiente nivel antes de pensar en algún tipo de rebote un poco más estructural. Entonces no se les haga raro estos movimientos del tema del petróleo, pueden ocurrir teniendo en cuenta la naturaleza de este mercado como tal, y más bien nos sirve para recordar nuestra recomendación ya en su momento de reducir la exposición al tema de Ecopetrol, que lanzamos incluso en la fecha, antes de la fecha de asamblea, que fue el 29 de marzo. Con ustedes hablamos de manera oportuna, dando referencia que muchas veces los máximos se registraban hasta esa fecha, efectivamente así lo hizo, y más bien lo que estamos viendo en este momento es que las ideas para reducir la exposición a Ecopetrol tienen que ver más con temas de diversificación que de tendencia de mercado. Consideramos que estos niveles de los 3.000 para el caso de Ecopetrol podrían ser más bien de una apuesta un poco más neutral, y si llegara a descender nuevamente hacia los niveles del 2.900, 2.800, muy probablemente nosotros estuviéramos retomando en algún momento la idea de incrementar la exposición, siempre y cuando la tendencia de mercado así nos lo esté validando. Hasta aquí el tema del petróleo. Comenzamos con el tema de renta fija, donde, como manifestábamos el día viernes pasado, esos buenos datos de crecimiento de Estados Unidos en teoría debían haber impulsado las tasas de los tesoros a alza, no lo hicieron. El día viernes las tasas estaban en el 2.52, cuando el dato de crecimiento descendieron al 2.50, justificado en que el consumo de los hogares no fue muy dinámico, que la sorpresa respondió a temas de incremento de inventarios y a un componente externo un poco menos negativo de lo que se venía presentando hasta el momento, pero hoy nuevamente estamos viendo que tasas otra vez están a niveles del 2.52%. Esta semana tenemos la reunión de la FED, donde esperemos refuercen su mensaje de pausa, y hablamos de pausa y ya no de paciencia. Hemos identificado dentro de la Reserva Federal las dos posturas, unos que dicen que hay que esperar la nueva información para luego dar un nuevo paso de incremento, y otros que dicen que ya finalizó el ciclo alcista, donde creemos que poco a poco van a tener más adeptos. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy los mercados accionarios se mantienen cerca de sus máximos históricos. El día viernes hubo un fuerte retroceso del petróleo, pero sorpresa. Con respecto al mercado de renta fija, no tuvo mayor impacto esa sorpresa de crecimiento de Estados Unidos, y más bien esperamos que esta semana se refuerce la idea de fin de ciclo alcista por parte de la Reserva Federal. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Edwin y con Raúl para el reporte Colombia. Buenos días. Este viernes se realizó la reunión mensual del Banco de la República, en donde por unanimidad se mantuvo la tasa de interés en 4.25%. Este dato o esta cifra, pues tanto los codirectores como nosotros pensamos que es ligeramente expansiva, y dentro de la decisión la Junta ponderó los siguientes factores: que la inflación está cercana a la meta y que los riesgos al alza son bajos. En segundo lugar, que los excesos de capacidad productiva y la incertidumbre sobre la velocidad con que se reduzcan se mantienen igual con respecto a lo que pensaban en el anterior mes. Y finalmente, los efectos de las condiciones externas sobre la economía colombiana aún continúan siendo inciertos.
Adicionalmente, también se decidió continuar con el programa de reservas internacionales, que ya acumulan alrededor de 2.800 millones de dólares. Y la próxima subasta se realizaría mañana con un monto de 400 millones de dólares y las opciones estarían vigentes entre el 2 de mayo y el 4 de junio. Eso fue todo por la parte de noticias de Colombia. Pasamos con Raúl con las acciones locales. Gracias, Edwin. El Colcap el día viernes se retrocedió levemente, principalmente teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación, tan solo 96.000 millones de pesos y el retroceso de los precios del crudo. Y consideramos que el día de hoy el Colcap podría volver a probar los 1.600 puntos. En cuanto a noticias, Ecopetrol invertirá cerca de 15.000 millones de dólares al 2021 como plan de expansión de la compañía. Ese plan de inversión esperan que sea autofinanciable, esperan que mantengan sus obligaciones entre 1.5 a 1 deuda bruta EBITDA y hacen las proyecciones con un barril de crudo entre 55 y 65 dólares por barril en referencia WTI. Por otra parte, en cuanto a los resultados del grupo Nutresa, los cuales consideramos como positivos. Estos fueron superiores a los estimados por el mercado. Se puede observar un crecimiento de las ventas de todos los segmentos, tanto en el plano local como internacional, excepto en cárnicos. Desde el punto de vista local, todos los segmentos muestran un buen comportamiento en línea con el crecimiento de las ventas minoristas y una mayor recuperación de la economía local. Hay que destacar que la mayor parte de este crecimiento se dio por un incremento en los volúmenes, mientras que el precio se mantuvo relativamente estable, principalmente en el segmento de galletas y chocolates. Sin embargo, cárnico se mantuvo estable con una leve disminución de los volúmenes, aunque sopesado por un incremento en los precios. Por el lado internacional se observa un buen comportamiento del segmento de café y chocolates, mientras que cárnicos y Monteluchetti muestra un leve retroceso. Cabe resaltar que la mayor parte del crecimiento de las ventas internacionales se vio favorecido por una revaluación del peso colombiano del 10.5%, los cuales hay una buena dinámica a los resultados, mientras que los volúmenes tan solo crecieron cerca del 2%. A pesar de esta dinámica, el costo de ventas creció en mayor medida que los ingresos, generando una leve contracción del margen bruto de 28 puntos básicos, lo anterior causado por un incremento en un consumo de inventarios. A pesar de esto, hay que destacar que el índice de commodities sigue registrando nuevos mínimos cerca de un nuevo mínimo histórico, lo que da señales de una mejor gestión del tema de materias primas. Por el lado del margen EBITDA, este se expandió en todos los segmentos, creció un 17.1% año a año, impulsado en mayor medida por un importante crecimiento de alimentos al consumidor, el cual duplicó su EBITDA al año anterior, es decir, creció más de un 100%. Además, el comportamiento en los segmentos sigue contribuyendo positivamente a la rentabilidad de la compañía, aunque por el lado de café, chocolates y cárnicos hay leves disminuciones por la adopción del NIF 16. De igual forma, el margen operacional se expandió cerca de 20 puntos básicos por el efecto positivo de la tasa de cambio mencionado anteriormente. También se vio afectado positivamente en el tema de activos y pasivos operativos, junto a mayores eficiencias operacionales. Finalmente, la utilidad neta creció un 44,5%, favorecido por mayores dividendos por parte de Grupo Sura y dividendos pagados reconocidos por Grupo Argos en el 1T19. Cabe de recordar que en el 2018 fueron reconocidos en el 2T18, a pesar de un incremento de la carga tributaria del 20%. Consideramos que esta dinámica de los resultados podrían seguir mejorando a lo largo del año, en línea con el comportamiento de la economía local, junto a mayores eficiencias con Atlantic a lo largo de Colombia como en la región. Desde el punto de vista técnico, tenemos la acción de Grupo Nutresa, la cual, a pesar de sus positivos resultados, la acción se mantuvo estable la jornada del día de ayer, aunque los resultados fueron superiores a los estimados por el mercado. Creemos que esa dinámica se mantenga a lo largo del año, aunque dependerá también del comportamiento de la tasa de cambio. A pesar de lo anterior, mantenemos nuestra recomendación en neutral, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación sobre la especie, y consideramos que el potencial no es del todo atractivo para una recomendación de compra.
Y finalmente tenemos la acción de Ecopetrol, la cual siguió desvalorizándose en la jornada del día viernes ante el retroceso de los precios del crudo, aunque mantuvo los 3.000 pesos. Consideramos que en caso de Ecopetrol vulnere los 3.000 pesos, podría volver a los 2.800 pesos. Por otra parte, cabe destacar que el día de mañana podríamos observar valorizaciones sobre la especie, teniendo en cuenta que se hace efectivo el rebalanceo del Colcap. Eso fue todo desde el punto de vista accionario. Los dejo con dólar con Edwin. Raúl, la tasa de cambio tuvo un leve respiro el día viernes y cerró el día en 3.229.8 pesos por dólar, cayendo así 0.16% con un monto de negociación de 1.046 millones de dólares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el intradía hubo una leve depreciación del peso colombiano. Este comportamiento se dio principalmente por la caída en el índice de XY, que es la que mide como está el comportamiento de la divisa norteamericana, y se comprueba una vez más que la tasa de cambio ha perdido bastante correlación con los precios del petróleo, ya que estos pues cayeron y la tasa de cambio también lo hizo. Para esta semana esperamos que haya una leve apreciación, aunque el indicador pues, nos está confirmando la continuación de la tendencia alcista. Con respecto a renta fija local, en la jornada anterior los TES con vencimiento 2024 tuvieron una leve valorización y cerraron el día en 5.84%, un básico por encima de por debajo de lo que había negociado en la jornada anterior, mientras que los TES a 10 años se mantuvieron en 6.52%. En general, tanto la curva de TES en pesos como la denominada en VR tuvo un comportamiento flat. La primera se desvalorizó alrededor de 0.4 básicos, mientras que la segunda tuvo una desvalorización de 0.9 básicos, siguiendo lo que fue el comportamiento en pesos. También hemos visto una pérdida de correlación de este activo con los tesoros norteamericanos, que pues luego de la caída no tuvo un efecto como tal en la curva de TES. También hay que tener en cuenta que los montos de negociación en el activo han sido bajos, se han operado alrededor de 2.85 billones, lo cual es menos de la mitad de lo que se opera normalmente en un día, por lo que continuamos a la espera de que el activo vuelva a retomar la tendencia a la baja en su tasa y comencemos a ver valorizaciones en esta, a medida que se recuperan también los montos de negociación normales. En deuda corporativa se operaron alrededor de 21.300 millones a través de bolsa y 570.000 millones por OTC. Lo más transado continúa siendo tasa fija con vencimientos a 2019 y 20, seguido IBR con vencimientos a este año. También aclarar que los montos de negociación en tasa fija han venido cayendo bastante con respecto a lo que se observaba en las semanas anteriores y se negocian en menos de la mitad del monto total negociado, menos del 50%, cuando anteriormente veíamos montos de negociación de alrededor del 75%, lo cual pues, nos indica que los inversionistas se han estado posicionando en otras indexaciones. Eso fue todo por el comité de hoy. Los esperamos mañana con un nuevo informe y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.